Bien, ¿cómo estamos? Muchas gracias una vez más por estar ahí. Hoy vamos a hablar de entrenamiento y estrés. Fijaros, el estrés, bueno, al final es un concepto un poco genérico, ¿no? Porque el estrés puede venir de muchos sitios. En unas ocasiones es bueno y en otras, bueno, pues es contraproducente. Y especialmente ya no solo para el rendimiento, sino también para la salud. Entonces, ahí es muy importante diferenciar. Fijaros, solo simplemente el entrenamiento de por sí genera en el cuerpo un estrés, ¿eh? Y ese estrés, insisto, puede ser bueno, de manera que se genera una serie de hormonas que nos ayudan a rendir mejor. De hecho, es una de las razones por las cuales entrenamientos o ritmos en competición no pueden ser comparables a ritmos en entrenamiento, porque en competición estamos bajo unas condiciones de estrés bueno, que nos hacen rendir más. Bueno, vamos a explicarlo todo y a partir de ahí vamos a ver cómo al final lo interesante es ver cómo podemos aplicar, ¿no?, este concepto de estrés desde el punto de vista bueno hacia nuestro entrenamiento y nuestro rendimiento. Y por otro lado, también lo contrario, tenemos que tener cuidado porque si generamos demasiado estrés y sobre todo si ese estrés es un estrés crónico, tanto en el aspecto deportivo, insisto, entrenamiento como estrés, como fuera del ámbito deportivo del entrenamiento, puede ser o de hecho es contraproducente para el rendimiento y por supuesto para la salud. Bueno, lo explicamos en el iPad, vamos allá y al final vemos como siempre la aplicación de todos estos conceptos que son muy interesantes. Venga, vamos, comparto ahí. Pues entonces, estamos hablando del concepto, insisto, el concepto de estrés y primero, ¿qué implica el estrés? ¿No? Insisto, puede ser un estrés generado por el entrenamiento de por sí y ese estrés nos ayuda a generar una adaptación siempre y cuando el estrés sea bueno y con esa adaptación la mejora en el rendimiento, pero podría ser un estrés contraproducente. Entonces, ¿qué implica el estrés? ¿No? Implica primero tenemos que pensar en el concepto hormonal, ¿no? Implica una liberación de hormonas, que, claro, fijaros, ¿no? Esto hace cientos de años, cuando nuestros antepasados, bueno, pues iban a buscar comida, cazando para buscar comida y tal, pues ahí ese estrés pensando en los animales, ¿no? Pues el estrés en el animal le ayudaba a tener una respuesta frente a esa agresión, frente a ese intento de, bueno, pues a ser cazado, ¿no? Y entonces al animal pues le ayudaba a, en ese momento, en momentos muy concretos, correr muy rápido, más rápido de lo que inicialmente podría, debido a, fundamentalmente, a esta secretación de hormonas, ¿no? Entonces, aquí básicamente tenemos ahí los niveles hormonales, tenemos que diferenciar fundamentalmente, por un lado, tenemos cortisol, tenemos adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Y luego tenemos glucagón. Son todas hormonas catabólicas. ¿Qué implica el que sean hormonas catabólicas? En que inducen un catabolismo, inducen una activación del metabolismo para, primero, generar fundamentalmente energía y activar el sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo es el que, pues, una de las respuestas es aumento del pulso, aumento de vasodilatación hacia el músculo, es decir, el que haya un mayor riego sanguíneo hacia el músculo, pero una menor vasodilatación hacia otros órganos que en ese momento no son tan necesarios, fundamentalmente el sistema digestivo. Esta es una de las razones por las cuales, claro, no podemos comer antes de entrenar, porque se crea ahí una vasoconstricción a nivel digestivo que hace que, bueno, pues que no sean las condiciones ideales para realizar la digestión en medio de un entrenamiento.
¿no? Entonces, todas estas hormonas catabólicas junto con el sistema nervioso hace que el cuerpo entre en lo que llamamos un sistema de alerta. Y claro, este sistema de alerta el cuerpo no diferencia si es un sistema de alerta generado por una actividad física como el entrenamiento o por otra actividad diferente como puede ser, por ejemplo, pues un estrés laboral, familiar, etcétera, ¿no? Entonces, el cuerpo no diferencia si esta situación de estrés aguda, es decir, en un momento concreto, no diferencia de dónde viene, simplemente detecta un sistema de alerta y a partir de ahí hay una segregación de hormonas y junto con estas hormonas un sistema nervioso autónomo que facilitan el que nuestro cuerpo esté preparado para esa situación en concreto. Es una situación en concreto. Bien, claro, está bien esta situación de estrés aguda en el entrenamiento y especialmente está muy bien en el caso de una competición. De aquí la frase mía de si entrenas, entrena entrenando y si compites, pues realmente compite compitiendo. Pero no intentes crear una situación de alerta en una competición o en un entrenamiento cuando realmente no es una competición. Tenemos que guardar ese estado de alerta especial muy concreto para la competición. Y en el entrenamiento sí se genera un estrés, pero no va a ser tan bestia, tan brutal como en la competición, ¿no? Entonces, esto es bueno, ¿eh? Se generan una situación de alerta con un estado catabólico en donde el principal objetivo es prepararse frente a esta situación, ya sea frente a una competición, un entrenamiento o una situación de estrés laboral, familiar, diario, etcétera. Claro, este estrés es bueno siempre y cuando sean momentos muy concretos, cuando realmente el cuerpo lo necesita. Ahora bien, el problema viene cuando pasamos de un estrés agudo a un estrés crónico, es decir, que el cuerpo esté continuamente en situación de estrés, es decir, continuamente en situación catabólico, de un catabolismo. Lo contrario al catabolismo sería el anabolismo, el estado anabólico, es decir, nuestro cuerpo realmente mejora no por el estado catabólico del estrés, sino por la adaptación a ese estado catabólico que le sigue un proceso anabólico de generar, de regenerar, de asimilar. Y ahí viene la adaptación. Viene después de ese estrés, no en el estrés en sí. Pero claro, si entramos en un estrés catabólico crónico, día tras día tras día, al final, claro, entramos en cuando los niveles de hormonales están por las nubes, el sistema nervioso autónomo que está súper activado y ahí entramos en un estrés crónico. Y aquí es donde vienen los problemas. Aquí es donde viene el problema, tanto a nivel salud como a nivel rendimiento. Ojo, el estado de estrés crónico también podría estar generado por un estrés laboral, como hemos dicho, un estrés familiar, un estrés del día a día, que esto eh, aunque no tengamos el estrés del entrenamiento, pero si tenemos ese otro estrés que el cuerpo no lo diferencia, al final no vamos a poder rendir bien. Esta es la razón por la cual, bueno, pues el cuerpo no puede rendir bien en un entrenamiento si estamos frente a una situación de estrés crónico, ¿no? Porque el cuerpo está continuamente en estado de alerta. Y esto tiene unas consecuencias a nivel de rendimiento y sobre todo unas consecuencias a nivel salud. Mucho cuidado con el estrés crónico. Mucho cuidado. Y cuando hablo de crónico no hablo de días ni de meses, hablo de años. Mucho cuidado. Ya no solo a nivel de rendimiento, sino sobre todo, insisto, a nivel salud. Bueno, ¿cómo implica esto nuestro entrenamiento? Si nos centramos únicamente en el estrés generado por el entrenamiento, es decir, en cada entrenamiento genera una situación de estrés, pero después de esa situación tiene que haber un periodo en donde, insisto, pasemos de un estado de catabolismo
a un estado anabólico. Anabólico significa construir. Catabólico es destruir. Realmente lo que hacemos con el entrenamiento es destruir. Y más destruimos cuanto más intenso es el entrenamiento, y ya no te digo nada en una competición. Estamos destruyendo, pero claro, si hay un proceso posterior de recuperación, lo que hacemos es construir. Y este realmente es el proceso, es un proceso de destrucción ajustada seguido de un proceso de construcción, de anabolismo, un estado anabólico. Pero el problema, como hemos dicho antes, es cuando entramos con un estado continuo, vamos a ponerlo aquí en rojo, un estado continuo de destrucción. Es decir, entrenamiento intenso, día tras día, competimos, día intenso, competimos, y ahí no hay un proceso anabólico, es todo un proceso de destrucción. Estoy destruyendo ya no solo mi cuerpo, sino también mi rendimiento y, por supuesto, mi salud, al igual que ocurriría en un estado de estrés continuo, crónico. Si todos los días estoy trabajando y tengo mucho estrés, un día no pasa nada, 2 días tampoco, 3 días, pero con la consecución, con la continuidad de los meses y los años, al final eso genera unos problemas a nivel de salud importantes. En el entrenamiento es lo mismo. Pensemos en el entrenamiento como algo que sí, hay un proceso de destrucción, pero que eso tiene que venir continuado con un proceso anabólico de construcción para... Espero que os haya gustado. Es muy importante, y de nuevo, una vez más, ya no solo de cara a nuestro rendimiento, sino también, sobre todo, a nuestra salud. El deporte es fundamental, es muy importante, pero tiene que estar bien gestionado, porque si no, al final lo que ocurre es que más que mejorar ya no solo nuestro rendimiento, sino también nuestra salud, lo que estamos haciendo es generar un proceso de destrucción continua y un estado catabólico. Ajustad los entrenamientos, este es el mensaje, es muy importante. Pensad a largo plazo, no penséis, no seáis cortoplacistas, a largo plazo. Y en ese largo plazo siempre hay mejora, siempre y cuando ese estrés esté generado de forma aguda, de forma ajustada, de forma puntual, para que pueda ser seguido de un proceso anabólico y de mejora en el rendimiento. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado. Una vez más, os agradecería que dierais el like y, por supuesto, que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo con ello.